La vida de Sansón es una vida que tiene demasiada enseñanza para la iglesia. A veces no se predica el Antiguo Testamento. Pero la vida de Sansón es la vida del creyente que lucha constantemente con su pecado, con agradar a Dios, y que a veces no se da cuenta que Dios está obrando aún por encima de su propia vida, de su propio pecado. Sansón es conocido ¿por qué? ¿Qué saben los niños de Sansón? ¿Qué dicen los niños? ¿Quién era Sansón? ¿El hombre qué? Más fuerte, dice, de la Biblia. Hércules, el grandulón, aunque la Biblia no describe su estatura, ¿sí saben? Ni sus músculos. La gente tiene la idea de Sansón así como fisicoculturista. No, la fuerza venía ¿de quién? Del Señor. Podría ser un hombre normal, pero cuando el Señor lo llenaba de su espíritu, su fuerza era descomunal. Era una fuerza impresionante. Vamos a ir a Jueces 14, vamos a leer del 1 al 20. Acompáñenme en la lectura, por favor, si la tiene ahí. Dice así la escritura, dice, descendió Sansón a Timnat, y vino en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre. Voy a ubicarlo mientras voy leyendo. Primero viajó solo. Dice, y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Luego dice, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón le respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Sansón descendió con su padre, se ve que aquí ya desciende con papá y mamá, y con su madre a Timnat. Volvió otra vez, primero fue solo, vio la mujer, ahora desciende con su padre y su madre. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Volviendo después de algunos días otra vez, se nota que ya son 3 veces, así son las conquistas, no son de una, 2, 3. Dice, volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiéndolo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él. Y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos ¿de qué? De fiesta. Mas si no me lo podréis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron, propon tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura, y ellos no pudieron declararle el enigma en 3 días. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él, y dijo, solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió, he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, ¿te lo había de declarar a ti? Y ella lloró en presencia de él los 7 días
que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró porque le presionaba. Y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él respondió: si no haraseis con mi novilla, nunca hubieses descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado ¿qué? Como su amigo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos en esta mañana a entender esta escritura, este texto. Queremos escuchar tu consejo. Queremos oír lo que el autor escribió allí para su pueblo, para esa época, Señor. Pero queremos aplicarlo a nuestra vida cristiana, lo cual no es fácil, Señor. Pero confiamos en tu misericordia y confiamos en tu gracia sobre nosotros como iglesia, en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestras fuerzas no alcanzan, iglesia. Es un tema hermoso. Me ministró mucho mi corazón. Difícil de predicar, difícil de vivir, difícil de entender, pero edificante para la iglesia. Es difícil descifrar la vida de este hombre llamado Sansón. Es muy difícil descifrar sus comportamientos, su llamado, la relación con sus padres, lo mujeriego. Era un hombre mujeriego y era un hombre con llamado, pero era mujeriego. Entonces uno empieza a encontrar contradicciones. Dice: pero Señor, luego tú nos llamas y los hombres se santifican. Pero Sansón es difícil de descifrar. Encontramos dos versículos. Volvamos a donde quedamos la semana pasada. El versículo 24 y el versículo 25 son dos versículos que nos hablan de su nacimiento. No hay más. No se sabe nada de la niñez de Sansón. Si jugaba con pesas, si alzaba caballos o vacas, no se sabe con esa fuerza qué haría, pero no sabemos nada. Miren lo que dice 24. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre ¿qué? Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Eso se sabe de la niñez de Sansón, que nació, creció y el Señor lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de ¿dónde? De Dan, entre Sora y Estaol. Entonces la vida de él es todo un enigma descifrarla, más cuando no nos dice nada de la niñez. Quedamos más pensativos. ¿Por qué no habla nada de la niñez? Sabemos por la escritura que todos los creyentes enfrentan una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne son contra los del espíritu y los del espíritu contra la carne. Dice: y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha interna por pecar cuando somos creyentes, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para no seguir ¿qué? Pecando. Es la lucha entre el hombre y Dios, en la cual el hombre se resiste para agradar a Dios por su naturaleza caída. Pero el Espíritu Santo gana. ¿En quién gana? En los creyentes. El Espíritu Santo siempre gana en los creyentes y nos lleva a perseverar venciendo el pecado. No es usted. O sea, si usted es cristiano hace algunos años, no crea que usted está aquí por usted y yo no estoy en el púlpito por mí. Es porque Él ha perseverado, porque en su gracia no nos ha permitido hacer todo lo que queremos hacer, porque usted y yo queríamos hacer otras cosas. Muchos hoy están durmiendo en la casa y no están acá. Y usted tal vez querría hoy descansar, un dominguito en la casa, descansar, pero ha adquirido un compromiso con el Señor. El caso de Sansón muestra claramente la soberanía de Dios, y esto es muy importante en el pasaje, para usar el pecado de este hombre para liberar al pueblo de Israel. Es un paralelo parecido al de Hechos 2:22-23,
donde Dios no usó el pecado de un hombre, sino la santidad de un hombre llamado Jesús para salvar a la humanidad. Dios usó la santidad, la obediencia, la justicia, la gracia, la misericordia en Cristo para salvar ¿a quién? Al hombre pecador, a su pueblo. Aquí usa el pecado de un hombre, no está usando lo bueno, no está usando lo justo, no está usando lo que uno pensaría que Dios usa. Y eso tiene fundamentos bíblicos, que a Dios le encanta usar lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los que se creen que saben algo. Sansón está cumpliendo el propósito de Dios para Israel. Sansón es Israel, recuerde, lo dijimos la semana pasada y lo voy a decir cada sermón. Sansón es ¿quién? Israel. Israel tenía relación con los paganos, ahora Sansón va a empezar a relacionarse ¿con quién? Con los paganos, con los filisteos. El Espíritu Santo viene a la vida de Sansón en ocasiones. La diferencia con la iglesia y el pueblo de Israel es que la iglesia tiene al Espíritu Santo ¿cuánto? 24/7. Ya no viene en ocasiones sobre los hijos de Dios, sino que vive en los hijos de Dios. Y por eso podemos perseverar. El pueblo de Israel ha emparentado con los extranjeros, con los filisteos, lo cual los ha llevado a la idolatría total. El nombre Sansón significa solecito, sol pequeño, sol pequeño. ¿Por qué? Porque ellos adoraban al sol, es decir, que es un nombre basado en la cultura filistea. Increíble hasta dónde llegó Israel a adquirir la cultura filistea, a mezclarse con el mundo, que es lo que la iglesia tiene que entender. La iglesia no se puede mezclar con el mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Y en esta temporada es peligroso para los onzunos, los que vienen 11 meses a la iglesia y un mes se van al mundo y vuelven en enero. Se llaman onzunos. Esos hay hartos en las iglesias. Y en esta época es cuando usted más tiene que cuidarse de el mes de parranda y animación. Tiene que cuidarse. Porque este tiempo hay mucha tradición que ha sido establecida por los hombres y es cuando el cristiano puede caer y puede mostrar su debilidad. La historia de Sansón es famosa por su potente mezcla. Esto es como un anuncio de una serie de las plataformas que a usted le encantan. Mire, es una mezcla de sexo, violencia, muerte y poder. Ya están anunciando la serie de Sansón. Exactamente la esencia de una película de acción hoy en día: sexo, violencia, muerte y poder. Pero si la leemos como parte de la narrativa histórica del plan de redención, veremos que es desconcertante, que tal vez permita confusión en nuestro corazón por un instante, pero Dios se encarga que su Espíritu Santo nos dé la verdad que necesitamos aprender de esta historia. La condición de Israel está empeorando, cada día es peor. El escenario parece estar preparado para un juicio, pero hablamos hace 8 días que llega un juez. Se anunció el nacimiento de un hombre que iba a salvar a Israel ¿de quién? De los filisteos. Un hombre violento, impulsivo, adicto al sexo, emocionalmente inmaduro y egoísta, pero usado por Dios. ¿Sí? Ese es el contraste. Y eso es lo que es difícil para nuestra mente cristiana entender. Espero que al final del sermón lo entendamos cuando miremos esta historia hoy. Lo que más perturba al creyente cuando escucha estas frases es que el Espíritu de Dios parece ungir los arrebatos de rencor, orgullo y temperamento de él. Pero al final vamos a entender que aunque Dios use a este hombre, él tiene que pagar una a una las consecuencias ¿de qué? De su pecado. Dios puede usar a alguien en pecado, sí, pero no le va a pasar por alto ¿qué? Su pecado. Si no se lo arregla en la tierra, hay un juicio y ahí se sabrá todas las cosas. Amén. Vamos a ir al texto. Primero vamos a ver los deseos y el descenso de Sansón. Deseos y descenso. Versículo 1 al 7.
En la imagen aparece el versículo que resaltamos de esa porción. Recuerde que la predicación expositiva es que versículo a versículo, y así vamos a hacer hoy con esos 20 versículos. Deseos y descenso. Todos sabemos que fuimos creados con deseos, los cuales están gobernados por una naturaleza pecaminosa o por la nueva vida que Dios nos ha dado. Todo lo que usted hace, todo, está gobernado por una de las dos naturalezas. Usted ora porque su naturaleza espiritual lo impulsa a orar. Usted lee la palabra porque Dios le impulsa a través de ¿qué? De la vida nueva que Él ha puesto en usted. Cuando peca, peca porque aún el remanente de pecado está en usted y lo lleva a ese ¿qué? A ese pecado. Versículo 1, atentos por favor, versículo 1. Esto es una historia. El Antiguo Testamento es hermoso para predicar. Entonces es una narrativa donde no se pierda detalle, porque es como cuando usted apaga y se perdió la escena más importante del momento. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. El capítulo comienza con una palabra clave para todo el sermón y es la palabra descendió. Empezó mal, ya empezó mal la historia. ¿Qué hizo Sansón? ¿Empezó a qué? A descender a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Todos sabemos, que los israelitas no se podían casar con mujeres que fueran hacia del otro pueblo. Tenía que ser del mismo pueblo. Ya tenemos un problema ahí. La palabra descendió significa yarat en hebreo y significa ir hacia abajo, ir hacia la frontera del enemigo, siempre relacionado con lo bajo, porque no es algo territorial, sino es algo espiritual. Sansón está iniciando su decadencia moral y va a terminar ciego y preso de los filisteos en un llamado corto donde va a morir. Ese es el descenso de Sansón. Cuando llega a Timnat, una ciudad que había sido asignada a la tribu de Dan, pero donde también había filisteos, allí se enamoró. El texto no lo dice, pero su redacción lo delata. Se enamoró. Es para mí, dice que vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. La vio. Solo la vio. ¿Cómo le llaman a eso? ¿Amor qué? Eso nos encanta, el amor a primera vista. No existe. Bueno, para que vayamos entrando en razón, no existe. Existe el engaño a primera vista. Sí existe. El enamoramiento a primera vista. Y subió, versículo 2. Se fue solo. Por allá miró a una filistea bonita, 90, 60, 90 y se devolvió a la casa. Y mire lo que le dice a los papás. Lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat a una mujer hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Aquí está Sansón blandito todavía está rogando, pidiendo el favor, ¿sí? Papá y mamá, ¿me pueden hacer un favor? Estuve en Timnat, hay una mujer hermosa, yo quiero esa mujer como mía, entonces deme mi bombombún, dijo el niño, ¿sí? Cuando hace pataleta y dice, deme mi bombombún, ese es mi bombombún. Entonces él era normal, escuchen, que los hijos informaran a los padres de su gusto por una mujer, porque el padre tenía que pagar una dote para que su hijo pudiera tenerla como esposa. ¿Sí? Él está haciendo normal. Papá, mamá, vi una mujer, me gustó, ¿me la pueden tomar por mujer? Eso implicaba que papá tenía que ¿qué? Desembolsar. Tenía que desembolsar para ir a visitar a esta mujer, hablar con los papás y organizar ¿qué? La boda. En la Biblia no existen los noviazgos jóvenes. Bueno, existe el prematrimonio. Ya me gustó y él dijo, la quiero para mí, y trató de hacer las cosas bien, diciéndole a papá y mamá, yo la quiero. El papá sabe que tiene que pagar. Versículo 3. Su padre y su madre le dijeron, no hay mujer, Sansón, entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo,
para que vayáis a tomar mujer, a una mujer, dice, a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Los padres de Sansón le recuerdan que son el pueblo de Dios y ellos son de la tribu de ¿qué? De Dan, acuérdese. Y él dice, no hay ninguna en la tribu de Dan, pero también le da más opciones. Dice, bueno, entonces en las otras 11 tribus, ¿por qué no buscas una mujer de ahí, de tu pueblo? ¿Sí? La respuesta de Sansón es imponente, lo cual deja ver que sus padres olvidaron la tarea que se les encomendó, que el ángel de Jehová les había encomendado, y fallaron en su tarea. Mire la respuesta de Sansón, dice. Sansón respondió a su padre, tómame esta mujer porque ella me agrada. O sea, casi una orden, tómemela. O sea, no le da la opción, no le dice, voy a considerar tu consejo, papá, pues sí. Recuerdo que la ley dice que no debemos meternos con mujeres extranjeras. Gracias, padre, por ese recuerdo. No, inmediatamente sale su fuerza. Tómeme esa mujer para mí. Éxodo 34, 15, 16. Vamos allí para mirar algo. Éxodo 34, 15, 16. Dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Sí ve lo que dice? Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus casas, de sus sacrificios, perdón. O tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te hará dioses de fundición. Los padres de Sansón sabían que tomar una extranjera era romper la ley y era traer una idolatría a la casa de ellos. Pero sigamos. Antes de seguir, la razón por la cual el matrimonio interracial no era válido no era porque fueran de otra nación. Escuche bien esto, jovencitas y jóvenes. El hecho no era que fuera de otra nación, era que tenía otra fe. Hubo personas que abrazaron la fe de Israel y se convirtieron a Israel. ¿Sí me explico? Entonces, el problema no era que fueran extranjeros, el problema era que tenían otra fe y eran idólatras y adoraban dioses falsos. Tómame esta mujer porque ella me agrada, es que me gusta y punto, sin importar si es del pueblo de Dios o no. Es impulsivo, es sensual, no se deja guiar, es una persona impulsiva, es imposible de educar. Así es Israel, impulsivo. Todos los impulsivos sufren porque crecen sin hacer caso. Y Sansón es impulsivo, él impone su voluntad. Tómemela. ¿Sí que ya no pidió el favor? En el primero pidió el favor, en el segundo ya se le salió su carnalidad. Y tómeme en esa mujer. Normalmente el creyente cae en ese tipo de relaciones, engañado, creyendo que va a convertir al otro. Lo que no sabe es que detrás de todo esto hay un contexto de idolatría. Es otro Dios, es otra fe, es otra cultura. Los hombres del mundo no pueden amar a las mujeres cristianas como ellas desean ser amadas. Las mujeres del mundo no pueden amar a los hijos de Dios como ellos deben ser amados y respetados. Porque son ¿de qué? Del mundo. Porque su Dios es el mundo. Porque la carne los gobierna. Mire esta frase tan interesante a los que les gusta tomar nota. La idolatría es desplazar a Dios haciendo que las cosas buenas, es decir, cosas creadas, sean más importantes que Dios. Eso es idolatría. Es desplazar a Dios haciendo que las cosas buenas, es decir, cosas creadas, sean más importantes que Dios. ¿Sí que no está hablando de algo malo? Está hablando de cosas buenas las cuales usted pone por encima de Dios. No voy a entrar en detalles porque no es el tema, pero usted puede poner por encima de Dios su familia, su trabajo, así por encimita nomás. Las finanzas o sus sentimientos. Pero son muchas cosas buenas que Dios nos ha dado en este mundo y usted las pone por encima, se convierte ¿qué? Idólatra, se convierten en ídolos. Los hijos se vuelven ídolos, la esposa se puede volver un ídolo, el esposo se puede volver un ídolo.
¿Son malos? No, no son malos. Dios nos los dio para amarnos, para tener una relación. Nosotros los ponemos ¿dónde? En el primer lugar. Y ya saben lo que hace Dios con los altares, ¿no? Los destruye. Siempre los tiene que destruir. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo, note esa frase final, los filisteos dominaban sobre Israel. ¿Sí ve el contexto donde estamos? ¿Quién dominaba, Israel o los filisteos? Los filisteos dominaban a Israel. Ese es el contexto de ese tiempo. Este verso está aquí porque Dios quiere que esté aquí. Y es el verso que nos da todo lo que es el sermón, porque es curioso, note. Sansón quiere una mujer, la que él quiere. Le dice a su papá que se la tome y no hay nada para mediar. Es esa y punto. Pero resulta que ahora la escritura nos dice que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Dios quiere sacar a Israel del dominio de los filisteos y va a utilizar la relación de Sansón con las mujeres filisteas para que Sansón mate filisteos. Esa es la tarea de Sansón. Pero no crea que usted puede hacer lo mismo. No se engañe pensando que Dios va a usar su pecado para salvar a alguien. Esto es un propósito, ¿qué? Específico. Hay gente que dice, no, pues si Dios lo hizo con Sansón, lo hace conmigo. Entonces me voy a casar con un impío porque Dios lo va a convertir. Puedes pasarte toda la vida llorando y sufriendo y quizás no lo convierta, o de pronto lo convierta, ¿por qué? Por misericordia, no por ti, por misericordia. En este ciclo es diferente a los otros ciclos. Acompáñeme a capítulo 10:10. Acuérdese que cuando no digo el libro es Jueces. 10:10. Vamos allí. A 10:10 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido ¿a quién? A los Baales. Capítulo 6, versículo 7. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dice: así dijo Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Este es el séptimo ciclo de pecado de Israel en el libro de Jueces. Hay una diferencia con los otros 6. En los otros 6 Israel ¿qué? Clamó. Aquí no clama. ¿Por qué no clama? Porque está envuelto absolutamente con la cultura ¿qué? Filistea. Ha cambiado sus principios, ha cambiado la adoración, está envuelto en el mundo. Esta es la época del mundo para ir al mundo y negociar con el mundo y caer en el mundo y luego venir a santificarse. Esta es la época. Y ellos están envueltos en la cultura filistea, cultura pagana. Sus captores ahora han adoptado las costumbres e ídolos de los filisteos. El mismo Sansón y los israelitas estaban ansiosos de casarse con filisteas. ¿Por qué? Porque podían escalar en la sociedad, porque podían crecer en una ciudad que era próspera. Ellos podían crecer allí. Versículo 5. Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Una vez más la palabra descendió. ¿Sí? Si usted va alerta al tema, en el versículo 1 descendió Sansón. Luego subió en el versículo 2, habló con sus padres en el versículo 3, en el 4 dice que Dios estaba en el asunto y en el 5 dice que Sansón ¿qué? Descendió. Pero hay un problema. ¿Con quién descendió? El pecado empieza a traer más problemas porque ya no involucra a Sansón. Ahora involucra ¿a quién? Al papá y a la mamá. Ya no baja solo, ahora baja con papá y mamá. Y papá y mamá no hacen nada, dicen no lo vamos a acompañar, no estamos de acuerdo, ¿listo? O se casa con una israelita y si no, no bajamos.
Pero papá y mamá dijeron algo, no. Ellos bajan, Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, aquí un león le salió al encuentro. Un león, ¿qué dice la palabra? ¿Un león qué? Joven. ¿Cuántos años es para un león joven? ¿Saben de eso? De 3 a 5. Joven. ¿Qué tiene un león joven? Fuerza. Está en la edad donde más mata. Está en la edad en que el depredador es más fuerte, más poderoso, el león. Alguien decía, un predicador, que parece un gemelo de Sansón, con melena y con fuerza, impetuoso, rebelde. Así es el león. Por eso es el rey de la selva. Él se impone. Dios le está hablando a Sansón. Dios está interviniendo en la vida de Sansón, le está poniendo un obstáculo a ver si Sansón de pronto abre los ojos y entiende y dice: voy descendiendo, voy en espiral descendente, voy en caída y voy a terminar muerto. Pero Sansón está enamorado, ¿sí entiende? Y los enamorados no ven. La ceguera lo lleva, la ceguera por esta mujer lo lleva hacia ella. El león que ataca al hombre del llamado. Note que dice que descendió con el papá y la mamá. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, parece que se separaron. Papá y mamá no están cuando Sansón es atacado por el león. Viene rugiendo hacia él, dice. Y el texto lo va a confirmar, que el papá y la mamá no saben. Ahorita vamos a mirar por qué, versículo 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza ¿qué? Un cabrito, sin tener nada en su mano, ningún arma. Y ahí está la respuesta. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Empieza a ocultar. Los enamorados ocultan siempre. Ocultan su relación, ocultan sus sentimientos. No quieren, no permiten que nadie les diga nada porque están ¿qué? Enamorados, tragados, dicen acá, ¿sí? Sansón empieza a ocultar y nos deja ver que entonces Sansón sí estaba solo cuando peleó con el león y lo mató, porque ocultó lo que había hecho. No todos los días matas un león para ocultarlo. Bueno, o sea, matar a un león no es cualquier cosa. Pero hay razones, tranquilos que por el tema vamos a ir mirando las razones por las cuales él ocultó a sus padres. El hecho es que Sansón sigue descendiendo, ¿sí? Empezó arriba, pero va más abajo, versículo 7. Descendió pues y habló ¿a quién? A la mujer. Y ella agradó a Sansón, ella correspondió. Sansón llegó donde quería llegar. Casi siempre nos pasa eso. Siempre llegamos a donde nosotros queremos, no a donde Dios quiere. ¿Por qué llegamos hacia donde nosotros queremos? Por nuestros deseos. Acuérdese que el título del punto es ¿qué? Deseos y descenso. ¿Por qué llegamos a donde nosotros queremos? Porque Dios lo permite. Para mostrarnos más adelante nuestro pecado, nuestra maldad. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Insistimos tanto en pecar que Dios permite que alcancemos lo que queremos. El costo puede ser aún la misma vida, como en el caso de Sansón, pero Dios obrará a través de la debilidad de Sansón y a pesar de Sansón. Es decir, si Dios obrara porque nosotros somos juiciosos, estaríamos lejos en este momento del Señor. Pero Él obra porque Él es bueno, misericordioso y pasa por alto nuestra ignorancia y pasa por alto que usted y yo hemos escuchado la palabra muchas veces, pero insistimos en ciertos pecados que están allá, escondidos en el corazón. Sansón insiste. Primero va y la mira y dice me gusta, luego se devuelve y va y le dice a los papás yo quiero esa, y luego los lleva allá y le dice ya la vi y me correspondió. ¿Todo plan qué? Perfecto. Segundo punto. Versículos 8 al 14. Nuestro pecado afecta a los que amamos. ¿Ya se dio cuenta que el pecado de Sansón afecta a los que ama? ¿A quiénes?
a sus padres. Obvio que la culpa no es toda de Sansón. Aquí hay que mirar el corazón de ellos, que el ángel les advirtió. El ángel le dijo, van a hacer uno, cuídenlo, ¿sí? Pero al contrario, se van a acompañarlo a todas las faenas que van a venir aquí para adelante. Versículo 8. Volviendo después de algunos días, siempre que lea la Biblia, por favor, tenga esos detalles en cuenta, el tiempo. Dice, después de algunos días para tomarla. ¿Cuántos días? No sabemos. Eso no era como ahora que se vieron y se fueron a dormir. No, no estamos diciendo que Sansón durmió con ella. ¿Le gustó? ¿Le echó el ojo? Bajaron los papás, la vieron, volviendo, o sea, quiere decir que del versículo 7 al versículo 8, ellos volvieron a devolverse. Note cuántas veces ha pasado el proceso. Volviendo después de algunos días. Es decir, Sansón solo los llevó para que, ¿qué? La mirasen. Pero la Biblia, como nos da, no da detalles, pero habla más de lo que usted piensa. No solo la miró, sino organizaron la fiesta. Es decir, los padres hablaron y dijeron, mi hijo quiere esa, no hay problema, listo, vamos a hacer la boda. Descienden después de algunos días para tomarla. Ese tomarla es casarse, para luego estar con ella, obvio, sexualmente. Se apartó del camino, después de eso dice, para ver el cuerpo muerto del león, y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. ¿Cuántos días pasan para que un cadáver se fosilice? No sé si está bien la palabra. ¿Sí está bien la palabra? O se descomponga. ¿Cuántos días pueden pasar? 5, 10, 15, no sabemos, tal vez más. El desierto tiene unas temperaturas muy altas y frío, para que ustedes sepan. El frío y el calor hacen un efecto en el cuerpo de los cadáveres que los conservan, es curioso. Y queda como cuando usted ve algo que lo han disecado. Entonces en el cadáver del león, Sansón va y encuentra un enjambre de abejas, pero note el versículo, se apartó. Otra vez fue ¿qué? Solo. Papá y mamá no fueron con él a mirar el león muerto. Él sabía dónde había matado al león y le dio curiosidad, tal vez dijo, voy a mirar si está por ahí, y encontró el cadáver del león y dentro encontró la miel y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino, y cuando alcanzó a su padre y a su madre les dio también a ellos que comiesen, vuelve y juega. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Los lleva a pecar, porque los israelitas no pueden tocar nada que muerto. Los contamina con su pecado, peca y también los contamina con su pecado, porque los israelitas no pueden tocar nada que venga de ¿qué? De la muerte. La espiral del pecado funciona así, iglesia, escuche. Primero cometemos pecados que creemos que no son pecados, ese es el espiral. Y usted no lo ve. Luego nos vamos endureciendo y finalmente transgredimos todo lo que no debemos hacer e involucramos a otros. Ese es Sansón, ahí vamos. Al perecer, Sansón hizo varios viajes, ya lo dijimos. El cuerpo del león tenía el enjambre de abejas y encontramos también otra repetición. Cuando los sermones repiten las frases, los versículos, el predicador tiene que repetirle a la iglesia las frases que están ¿qué? Repetidas. No les descubrió, ya lo había hecho antes, cuando mató al león. Ahora va y trae y coma papá y mamá y ellos tranquilos. No pensaron de dónde sacaría ese panal mi hijo. Ah, no, pero como es Sansón, ese va y saca de donde sea, ¿sí? No, nunca indagaron sobre qué había pasado con ese enjambre. Versículo 10. Vino pues su padre, acá empieza, escuche. Vino pues su padre a donde estaba la mujer. ¿Sí? Ya él toma riendas y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Matrimonio, pompa, fiesta. ¿Cuántos días? 7. Ahora el matrimonio dura unas horas y chao, ¿sí? 7 días de fiesta.
Banquete incluía ¿qué? Traguito, tranquilo, o sea, incluía traguito el banquete. ¿Podía tomar Sansón? No, pero Sansón ya está lejos en este momento. Él ya se ha ido separando lentamente de su Señor. Y él está confiado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre él y lo respalda. Escuche, iglesia, no se confíe que el Señor lo respalde, porque él va a pedir cuentas de su santidad en cualquier momento de su vida y va a obrar en su vida de acuerdo a su santidad y a su gracia, obvio. En estos dos versículos del 10 y 11 encontramos el inicio de una boda que dura 7 días y ahí dice, versículo 11 por favor. Y aconteció que cuando ellos le vieron, tomaron ¿qué? 30 compañeros para que estuviesen con él. 30 amigos para Sansón. No, no eran amigos. Tenían una doble función. Cuidar a Sansón. Sansón era enemigo de los filisteos, no ha cambiado. Sansón está con su mujer, pero él sabe que ellos son los enemigos de Dios. Y él, esos 30, no solo van a la fiesta para acompañar, porque hace falta compañía, pero sí para vigilar. Recordemos que había una enemistad entre estos dos pueblos. Escuche esto, ¿es fácil conseguir 30 personas para un matrimonio para ir a tomar? Sí. Es difícil traer una persona a la iglesia. Es más difícil traer una persona para que sea transformada y cambiada. ¿Es fácil encontrar 30 para una reunión? Sí. Cuando las motivaciones no son las del Señor. Sansón sigue errando al blanco, va hacia abajo, desviándose en su propósito, el cual Dios va a cumplir aún por encima de la propia vida de este juez desobediente. Dios va a cumplir su propósito, pero al juez le va a costar mucho. Versículo 12 al 14. Ay, Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Se le salió la inteligencia por los cerebros a Sansón. Qué peligro, ¿no? Querer mostrar ante los demás que sabemos más que ellos. Sansón quiere mostrar que él es fuerte intelectualmente, no solo físicamente, sino intelectualmente. Él quiere humillar a los filisteos. Quiere descrestar con su sabiduría porque la tenía. Dice, Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Sigue pecando. Apostó y no tenía con qué pagar. No sé si alguien ha hecho eso. ¿Alguien ha apostado sin tener con qué pagar? Como llaman a la fija. Eso es. ¿Él tenía los 30 vestidos? No. Él está apostando, escuche, se le ocurre la brillante idea de poner una adivinanza o un enigma. Sansón no tiene lo que va a apostar. ¿Dónde tiene los 30 vestidos y las 30 túnicas? Son 2 prendas. ¿Se acuerda que aprendimos? La apretada, que es la de lino, la que iba apretada, y la otra son los vestidos que van encima. ¿Los tiene? Claro que no los tiene. Pero él es Sansón. Usted no sabe quién soy yo soy Sansón, dice Sansón, ¿sí? Y así somos los creyentes. Nos comprometemos con lo que no tenemos, no lo tenía. Él no tenía para apostar. Él está seguro que va a ganar. Quería mostrarle a estos hombres que era inteligente, pero él no sabía que era débil moralmente y que por causa de su mujer iba a perder la apuesta. Se comprometió con algo. Si perdía, él diría, busco una solución, como nosotros siempre pensamos. Si me salen mal las cosas, yo lo arreglo. Sí, esa es la de siempre. Pero Sansón no se imagina que va a perder. Él casi da por sentado que ya se ganó las 30 prendas. Versículo 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos, ¿sí ve? De lino y los vestidos de fiesta, 2 prendas, son 60. Y ellos respondieron, propon tu enigma, ¿y qué?
lo oiremos. Y viene el enigma. Del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en ¿cuántos días? En 3, pero quedan 4, son 7. O sea, era difícil el enigma. ¿Quién sabía la respuesta? Sansón nomás. Nadie más la sabía. Vamos a hacer un paréntesis antes de entrar al tercer punto, para hablar un poquito del yugo desigual y las consecuencias que traen en la iglesia. Pablo habla en el Nuevo Testamento: no os unáis ¿qué? En yugo desigual, porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas y qué comunión tiene Cristo con Belial. Esa es una de las cosas que afecta el camino del cristiano. Muchos están postrados en el desierto porque tomaron una mala decisión en su juventud siendo cristianos y pasaron por alto las enseñanzas de la Escritura y se casaron con una persona que no comparte su fe, que cuando usted quiere ir a la iglesia la persona quiere ir a bailar, que cuando usted quiere ir a la iglesia la persona quiere otras cosas, que usted no dice groserías pero la persona sí dice groserías, que la persona piensa diferente en los conceptos de la vida, del matrimonio, de la sexualidad, y muchos cometieron ese error. Y es difícil, escuche, solucionar. Porque la Biblia dice que debe vivir ¿con quién? Con el incrédulo. Dios no le quita la carga, lo lleva a soportar la carga. Quizás deja a esas personas por muchos años, pero jóvenes, que están jóvenes y que están solteros y solteras. Si usted cree que buscar pareja es la solución a sus problemas, no la busque porque va a tener más. Inmediatamente va a tener más. Si esa es la motivación, está equivocado y equivocada. Necesita a Cristo claro en su mente y en su corazón para que no sea engañado cuando llegue X o Y. Para que pueda discernir y no le pase lo de Sansón, es que es alto, es que es bonito, es que es fuerte como Sansón, pelo largo, ojos azules, ¿sí? Es Sansón. Sansón era débil moralmente. Y si hay un problema en los hombres de esta generación y de las últimas o de todas las generaciones que han existido, es la falta de carácter en los hombres. Y eso tiene a la sociedad perdida, a la humanidad sumida en una decadencia, porque el hombre es parecido a Sansón. Y papi y mami hacen lo que bebé diga. Así suena. Quiero mi bombombón, ten tu bombombón. ¿Sí? Papi y mami. Descienden a Timad con él, organizan la fiesta. Tercero, lo peor está por venir. Vamos a lo peor del sermón, que siempre es que lo mejor. Tranquilos, lo peor del sermón de esta historia es lo mejor para nosotros. Quiero para los que no saben aclararle algo, y es que el autor que está escribiendo el libro de Sansón, cuando usted está leyendo la historia, resulta que Sansón no sabe lo que nosotros ya estudiamos. Sansón no sabe nada de eso, versículo 15. Ahorita le explico por qué le digo eso, que Sansón no sabe todo lo que va a pasar y todo lo que va a suceder con esa decisión que él tomó. Obvio que es el Señor guiando a Sansón en su enigma, ¿sí? En esa adivinanza. Pero ¿para qué la decía? O sea, era parte del plan de Dios, obvio, no lo podemos negar. Pero Sansón no sabe lo que está haciendo. Escuche, ni siquiera Sansón sabe qué significa el enigma. ¿Sí entiende esa parte? Sansón no sabe qué dijo. Él lo dijo, pero él no sabe qué profundo es el enigma, porque el enigma tiene que ver con el único león, el león de Judá, el que venció en la cruz por usted y por mí. Del fuerte salió dulzura. ¿Quién es fuerte sino él? ¿Quién puede llevar nuestras cargas sino él?
¿Y dónde salió dulzura? En la cruz para los salvos. Salió salvación del cordero, que era el cordero y era al mismo tiempo que el león. Por eso allá antes decía que despedazó el león como un cabrito y nos muestra algo de Cristo. Cristo es un cordero inmolado, no abre su boca cuando va a morir, pero es un león que está venciendo a Satanás por su pueblo, para que su pueblo no vaya al infierno. Él es el cordero y él es el león de Judá. Usted encuentra en el Antiguo Testamento muchas referencias que dicen que el cordero, el león rugió. Rugió el león en Amós, rugió el león en Jeremías. Ese león es Cristo. ¿Qué hizo Sansón? Mató al león. ¿Qué hicieron los hombres? Mataron al león hace 2000 años y nosotros estábamos allí. Nuestro pecado estaba allí y somos culpables y solo Él nos puede redimir. ¿Cómo nos redime? Con la miel. La dulzura de su amor sale para salvar pecadores, para salvar impíos, para salvar perdidos, para salvar hombres y mujeres que no tienen valor en la sociedad, que han fracasado, que han perdido toda esperanza en este mundo y pueden venir a Cristo y encontrar ¿qué? Miel. Dulzura sale del león. El desenlace de este capítulo es triste, pero nos enseña verdades profundas acerca de un hombre sin carácter, pero fuerte, apuesto, con padres que lo apoyan, pagan la dote, tienen platica. También el peligro de una mujer manipuladora, traicionera y pagana. Tenemos que hablar de ella también. Sí, hay un hombre sin carácter, pero hay mujeres que afectan sus hogares también. ¿Cuánto duró el matrimonio? ¿Quieres saber? 7 días, no más. Divorcio a la vista se llama. Matrimonio corto. Hay unos que duran menos, ¿no? Un día. Aunque no crea, hay matrimonios que han durado un día. ¿Se divorciaron ese día? No. Ese día se rompió el matrimonio. Conozco un caso. El día del matrimonio le pegó a la esposa. El día del matrimonio. 18 años después se divorciaron. Pero el matrimonio se dañó ese día, desde el día que se casaron. No se dañó 18 años después, porque empezó mal. El matrimonio de Sansón duró poquito. La elección de Sansón le pasó cuenta. El matrimonio duró 1 semana y daría inicio a una guerra de sangre, violencia, sexo y muerte entre dos pueblos. Este es el inicio de una guerra de todo el resto que vamos a estudiar de Sansón, capítulo 15 y 16. Versículo 15. Al 7º día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. Y le dicen a esta mujer, que no nos dan el nombre: ¿nos habéis llamado aquí para despojarnos? Estos hombres se caracterizan por ser violentos y malos. Los enemigos de Israel eran ¿qué? Paganos, malos, hombres sin corazón, y la amenazan directamente. Dice: si no nos cuentan, lo matamos a usted y a su papá, los quemamos. La frase dice: para que no te quememos a ti y a tu padre. ¿Por qué? Porque no quieren ser humillados. Los hombres no les gusta ser humillados, a ningún hombre le gusta, y menos entre hombres. Ellos no quieren ser humillados por un hombre. Sansón, son 30 y dicen: no nos vamos a dejar humillar, vamos a hacer lo que sea, pero vamos a descifrar ¿qué? El enigma. La reacción de la mujer debió ser la siguiente. Debió ser la misma de la esposa de Manoa cuando el ángel se reveló y fue y le contó a su marido. Ella tenía que decirle: Sansón, me acaban de amenazar. ¿Sabe qué hubiera hecho Sansón? Había matado a los 30 inmediatamente, porque Sansón era impetuoso, fuerte y tenía la fuerza ¿de quién? Del Señor. Esa era la tarea de esta mujer, decirle: amado, me acaban de amenazar. ¿Quién la amenazó? Esos 30, y uno los despedaza.
Si mató a un león, ¿qué era matar a 30 hombres y más adelante mata a 1000 con una quijada? No era nada. Versículo 16. Lloró la mujer de Sansón. ¿Sí ve lo que hizo? Se puso a llorar. En vez de decirle la verdad, me acaban de amenazar para que yo te pregunte a ti y te saque la verdad porque ellos no quieren perder. Me dijeron que si acaso los había traído para humillarlos. Era contarle a Sansón. Seguro que Sansón hubiera resuelto el asunto. Pero dice, se puso a llorar en presencia de él y dijo, solamente me aborreces y no me amas. Lo está manipulando. ¿Sí? Ya no me quiere, ya no me ama. ¿Por qué? Porque ya no me pega. Eso dice la gente hoy en día. Y suena chistoso, pero es así. Es curioso. Dice, le respondió y él le respondió. Mire lo que dice aquí. Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Si usted mira bien, el lenguaje de los dos es terrible. Es una pareja que tiene un lenguaje que egoísta, juntos son egoístas, juntos piensan en sí mismo. Él piensa mandar a su papá y a su mamá y logra lo que quiere, ya lo hizo. Ahora ella dice mi pueblo, no mi esposo. ¿Sí ve? Ella tenía que decir tú eres mi esposo y voy a confiar en ti porque eres mi esposo, porque ya no soy de ese pueblo, ahora soy de tu pueblo. Esa era lo que tenía que hacer esta mujer. Versículo, estamos frente a una mujer manipuladora que va a llorar hasta obtener lo que quiere. Espero que no hayan así en congregación la iglesia. Frases de manipulación, ya no me amas porque no haces lo que yo quiero, solo me aborreces, si no se porta bien, nada de nada, porque si no se porta bien, nada. Esas son frases manipuladoras. Sansón igualmente no entiende, escuche, Sansón no entiende que está casado y su respuesta muestra el corazón. Mire lo que dice la respuesta. Note ese diálogo de esa pareja en ese versículo 16. Él respondió, he aquí que ni a mi papá ni a mi mamá se lo he dicho. ¿Usted quién es para decírselo? Se lo parafraseé. ¿A usted qué le pasa? ¿Yo qué le voy a contar a usted? Si no le cuento a mi papá y a mi mamá que me dieron la vida, mucho menos se lo voy a contar a usted. ¿Sí ve? La imagen perfecta del matrimonio imperfecto. Es esa. ¿Buena respuesta de Sansón? No, terrible. Por eso hay fracaso en los hogares. Los hogares no fracasan cuando fracasan, sino cuando no ponen los principios claros en cuanto a mi pueblo, en cuanto a mi familia, en cuanto a mi papá, en cuanto a mi mamá, en cuanto a mis hermanos, principios. ¿Qué dijo Ruth? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú vayas, yo iré, donde tú murieres, yo moriré. Eso es fidelidad y eso es un matrimonio. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Si me toca cambiarme de pueblo, me cambio, porque quiero honrar al Señor. Versículo 17, la manipuladora sigue llorando, dicen. Y ella lloró en presencia ¿de qué dice cuánto? Con uno basta, 7 es insoportable. 7 días llorando, es que la Biblia lo dice. Que ellos tuvieron banquete, o sea, todo el mundo divirtiéndose y ella llorando. ¿Para qué? Para obtener lo que quiere. Note que es la misma naturaleza en juntos. Ella quiere obtener algo y él quería obtener algo. Y ambos fracasan en su intento. Dice que la manipuladora sigue llorando para obtener lo que quiere. Y el hombre falto de carácter siempre termina evitando conflictos y hace lo que ella quiere. ¿Sí ve? El uno y el otro. Ella chilla y él se deja convencer. Si él no hubiera sido convencido, gana la apuesta. Que vamos a matar a su familia. Venga a ver si pueden matarla, dice Sansón. ¿Sí ve? Pero ambos cometieron la falla, la falta. El hombre más fuerte de la Biblia es débil en su carácter. Es traicionado en la primera semana del matrimonio. Fue una traición lo que ella hizo.
Físicamente todavía no, pero ya más adelantico va a pasar, no se preocupe. Pero ¿cómo lo traicionó? Algo que es más difícil, la confianza. El hombre más fuerte de la Biblia es débil en su carácter, es traicionado en la primera semana del matrimonio. Dice, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo, su familia, sus hermanos, pero estaba ¿qué? Casada. Versículo 17, ella lloró en presencia de él 7 días que ellos tuvieron banquete, mas al séptimo día él se lo declaró y mire lo que dice, porque le presionaba, ella lo presionaba, pero la respuesta, ella lo declaró ¿a quién? A los hijos de su pueblo. Mi pueblo, mi casa, mi familia, más importantes que su marido. Pero Sansón era igual, no se preocupe. Su papá y su mamá eran importantes para él. Tenía que pagar la dote y si no, no se casa. Y era un muchacho joven, entonces todavía no tenía recursos. Entonces los papás también cedieron. Versículo 18, perdón. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron, qué cosa más dulce que la miel, Sansón, y qué cosa más fuerte que el león. Descifran el enigma por la traición de su esposa, de la esposa de Sansón. Golpe bajo para un hombre sin carácter. Si algo destruye a los jóvenes, son los golpes emocionales. Cuesta años recuperarse y madurar. Y mire lo que él les dice, tuvieron que estar con mi esposa, trabajar, averiguar, indagar, porque solo ella sabía, aparte de Sansón. Sansón les dice, si no haraseis con mi novilla, nunca hubierais descubierto, ¿qué? Mi enigma. Si ves, Sansón les dice, ustedes no hicieron nada, falsos, mentirosos, o sea, ustedes no descubrieron el enigma, mi esposa se lo dijo. La respuesta de Sansón, versículo 19. El espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Otra vez el espíritu de Dios viene sobre él para cumplir propósitos más adelante. Tenía que pagar la apuesta, era un honor, ¿no? Pagar la apuesta. Y otros pagaron los platos rotos, 30 ascalonitas. De otra ciudad fue y los mató y trajo lo que debía. Su enojo no era con los 30 hombres, ¿sí saben? Su enojo era con su esposa. Cuando estás enojado puedes cometer errores con otros. ¿Y la causa era quién? La esposa. La traición que ella hizo lo enojó, dice versículo 19, dice y encendido en enojo, yo no quiero encontrarme a Sansón bravo, ¿no? Encendido en enojo se volvió a casa de su padre. ¿Quieres encontrarte a Sansón así en ira? Que mata a un león con las manos. Matar esos 30 fue un momentico, o sea, con la ira que tenía. Pero no era contra los que habían ganado la apuesta, era contra quién, contra su esposa, porque había roto la confianza. Miren lo que dice ahí versículo 19, dice, y encendido en el enojo se volvió a la casa de su padre otra vez. El joven inmaduro, nos vemos, me voy para donde mi papá, esto se acaba, listo, chao, nos vemos. Y la otra, no, me voy para donde mi mamá, de malas, sale por la 30, así es. Así es. ¿Por qué no se la lleva? Listo, llévesela de su pueblo y la podía llevar a la casa de su padre y su madre, pero su enojo es muy fuerte, no logra discernir, no logra entender. Versículo 20 le llaman la cereza del pastel. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como ¿qué? Como su amigo. Crisis para Sansón total. O sea, viene en una serie de sucesos que están rompiendo su corazón. Acá es donde quería explicarle que Sansón no sabe lo que ha pasado, el autor no lo está contando. Sansón se va para su casa, para donde su papá y su mamá, y en ese espacio en que él se va, el papá de la mujer se la da a otro hombre, léalo en el 15:1.
Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega de trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que aborrecías y la di a tu compañero. ¿Sí ve? Él no sabía que al irse perdería a su esposa para siempre. El proverbista dice que un hombre no abandona su nido, no se va de su lugar, puede perder, y son pérdidas irremediables. Este último verso lo pone el autor para enseñarnos eso. Enseñanzas prácticas para cerrar. Hay mucho para aprender aquí, demasiado quizás esta mañana, en un solo capítulo. Para casados, para solteros, para padres, para hijos, para creyentes y para incrédulos, para nacidos de nuevo y para muertos espiritualmente. Hay verdades acá para aprender hoy. Una de ellas, decidir por los sentimientos siempre trae consecuencias. Algunos ya lo saben, otros lo están viviendo y espero que otros no lo vivan más adelante. Siempre que decida por los sentimientos, recuerde, ¿va a vivir qué? Consecuencias. Otra, podemos servir a Dios por los dones que nos ha dado y estar mal internamente en mi relación con Dios. Puedes hacer muchas cosas en la iglesia y no tener una relación con Dios, y Dios te ha dado dones y te puede usar, pero la cuenta llega. Más adelante la cuenta siempre llega. ¿Y sabe por qué llega la cuenta? Por amor, porque Dios tiene que enseñarte a respetar. ¿A quién? A Dios. Y a entender que con Dios no se juega. Y a entender que las cosas del servicio son ¿qué? Santas. Que Dios demanda santidad y Dios deja que sirvas sin santidad. No te preocupes, como Sansón. Y cuando necesites al Espíritu Santo, el siervo fiel está ahí. Pero llega un momento en que le pasa lo de Sansón. El Espíritu Santo no está. No se va porque la salvación no se pierde, pero no obra. Dice, dejémoslo solo a ver si resuelve. Los hombres sin carácter hacen daño a los que aman. Generalmente tuvieron padres sin carácter. La bolita sigue rodando. Aquí, aquí y aquí. Los hombres sin carácter le hacen daño a su esposa y a sus hijos fuertemente. Se lo dice a alguien que ya vivió eso y que le duele en el corazón todavía. Donde he tenido que orar 20 años y seguiré orando. Decía un pastor, hay padres que lo único que pueden hacer es llorar a sus hijos. Hasta que el Señor se agrade y tenga ¿qué? Misericordia. Llorar a sus hijos. Hasta que el Señor en su amor pueda volver el corazón de ellos. Todo por el mal carácter. Todo por la mala enseñanza. Todo porque nadie nos formó y le echamos la culpa al otro entonces. La manipulación no logra lo que queremos para hombres y para mujeres. Nunca logra lo que queremos, trae problemas. Otra, la fuerza de todo creyente radica en ¿quién? En el Espíritu Santo. Ni tú ni yo tenemos fuerzas. Y finalmente, esta me impacta mucho, que Dios nos dé lo que deseamos no significa que estemos en santidad. Él puede usar el pecado, pero las consecuencias vendrán. Quiero leer el Salmo 106:14 para cerrar y oramos. Mire lo que dice el Salmo 106:14. Hablando del pueblo de Israel cuando fue rescatado, dice versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, las de Dios, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo, que fue lo que hizo Sansón, desordenado en el desierto, tentaron a Dios en la soledad y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Qué frase tan dura, ¿no? Él les dio lo que pidieron. ¿Quieres un hombre impío? Pídelo. Tal vez Dios te lo conceda. Pero va a venir mortandad, va a venir dolor y tristeza. ¿Quieres riquezas? Pídelas.
Tal vez Dios te la dé, pero tal vez sea lo peor que te pueda pasar en este mundo. Tener dinero cuando no tienes la capacidad de tenerlo. Ahora, ¿crees que tienes mucho? No tienes nada, iglesia. No tenemos nada. Somos como los de la Odisea. Desnudos, ciegos y miserables que necesitan ¿qué? Guía. ¿La guía de quién? Del león. ¿Del que sale qué? Dulzura.